Muchas veces tenemos situaciones en las cuales reaccionamos con ira, reaccionamos con fuerza e impedimos a que el otro tome una acción. Pero eso también tiene un contexto y este contexto tiene que ver mucho con las diferentes razones que nosotros, bueno, qué pena, ahí se disparó el YouTube, pero bueno, esas son cosas que salen en el aire. Les comentaba de que las razones por las cuales muchas veces dentro de una comunicación nosotros tenemos esa fuerza o empleamos la fuerza, dependiendo del contexto que se esté dando. Puede ser que hagamos esa fuerza porque la comunicación no nos da para impedir que alguien atraviese la calle o que alguien se tire o que se haga daño dentro del proceso. Pero también a veces empleamos la fuerza, la violencia física como una forma de conductuar a alguien, porque es la forma que recibimos durante todo este tiempo del transgeneracional, en el que solamente a través de lo físico o la fuerza es que la persona puede llegar a un momento de cambio, de quiebre, de reflexión, de conciencia. Marshall nos propone hoy en su libro otra visión, nos propone otra metodología, que seguimos trabajando con la comunicación no violenta. Y hoy vamos a estar orientado este programa más que todo a los padres y las relaciones que se dan de ellos con sus hijos, ya que nosotros somos el producto de lo que pasó en nuestra vida familiar a corta edad. Y es bueno revisarla para que podamos no hacerla igual o hacerla opuesta, sino hacerla diferente, poder tener esta alternativa. Y para ello tenemos a nuestra colega que está aquí siempre con nosotros. Gracias, Cecilia. Hoy también estás desde Londres. Muy buenas noches, o bueno, buenos días porque ya estás en la madrugada en Londres. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, un placer estar nuevamente y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy importante que nos concierne absolutamente a todos. Sí, esto tiene que ver qué pensamiento hay detrás de esa fuerza que nosotros vemos, ¿cierto? Y esta fuerza, primero hablemos un poco, ¿qué te parece? No de tanto de la violencia física, sino de la violencia de palabras. ¿Cómo se puede iniciar o cómo se puede llegar a ese estado? ¿Cómo crees tú que puede una persona llegar a un estado de esos en el que no se pueda contener? Bueno, o sea, cuando usas la fuerza para obligar a otra persona a hacer algo o utilizas los gritos, la agresión, en realidad lo que estás mostrando es que tu control individual se ha fracturado, ¿no? Y que la reacción que vas a buscar para sobrevivir a una situación está más enfocada en dar un golpe. ¿Por qué? Porque no encuentras la forma racional de que la otra persona comprenda o porque tus habilidades personales, sociales, están limitadas o porque no tienes la capacidad de entender que la violencia física, que básicamente tiene, digamos, tiene un rol cuando vas a proteger a otra persona, como tú decías, ¿no? Pero cuando se transmuta a agresión, a violencia, a daño para el otro, te está hablando básicamente de una incapacidad interna, de una impotencia interna que lo que está mostrando para el otro es limitaciones, inseguridades, mucha frustración, ¿no? Y como todas esas cosas son tan poderosas, están a explotar en tu cuerpo, necesitas descargarlas, transferir esa energía extra, pero no es una energía positiva, no es una energía densa, que viene de cosas como la vergüenza, la culpa, el miedo, porque a veces, o sea, porque en sí, digamos, cuando uno tiene miedo, tienes una reacción y puedes, no sé, de repente querer activar, ¿no? Activa tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es una señal, pero la señal es instantánea, o sea, la señal solamente se genera en momentos, en instantes. ¿Por qué? Para sobrevivir a una situación. O sea, se te activa ese algo, ¿no? Que te dice,
estamos en peligro, pero son segundos. Cuando eso se transmuta en un acto ya de agresión, que sería una respuesta de supervivencia, lo que estás haciendo es transferir una carga de interna, pero muy negativa, a otra persona. Y eso tiene consecuencias muy duras cuando estamos hablando de entornos familiares, como la violencia contra la mujer, la violencia de la mujer contra el hombre, que hay muchos casos, y obviamente la violencia para con los niños y adolescentes. Toda esta cadena de la que estamos hablando va a tener unas consecuencias a largo plazo en ámbitos y en áreas que no vamos a poder subsanar con facilidad. De hecho, o sea, cuando vives en un entorno agresivo, lo que sucede es que tu autoestima, tu voluntad disminuye. Estás aprendiendo a contestar, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir con el tema más adelante. Ahora sí, Juan, hablando. Es que este tema nos apasiona y veo que estás como, ay, genial que te apasione este tema porque es una de las cosas por las cuales estamos aquí, ¿no? Porque ¿cuál es la intención casualmente de este programa? Nosotros tenemos la intención de proteger como humanos que somos, como seres sociales que somos, de proteger y por eso brindamos en cada programa una serie de herramientas, de técnicas de diferentes autores para que podamos de alguna manera interactuar con un entorno sin que tengamos que todo el tiempo tener un escudo o tener una, como hacían antes, ¿no? En la Edad Media, que tenían todo un herraje dentro del cuerpo para poder protegerse de los demás, ¿ok? Entonces, cuando nosotros utilizamos la fuerza, normalmente puede ser para proteger. Ahora, ¿cuál es la intención que está detrás de eso? Cuando yo utilizo la fuerza, pero no estoy protegiendo, sino que estoy castigando, estoy culpando, estoy condenando a alguien, lo que estoy haciendo, como tú bien lo decías, es poder crear en él una baja autoestima, en primer lugar. Entonces la persona comienza a perder su valía. Cuando una persona comienza a perder su valía y comienza a perder su valor, lo que va a hacer es que de alguna manera muestra todo lo contrario en algunas ocasiones, como en otro puede aceptar y que no tengo valía y no tengo la fuerza para defender. Entonces nos podemos polarizar por un lado en el que todo el tiempo no tengo seguridad, no tengo confianza, no tengo valor, pero me muestro como una persona agresiva para que el otro no se dé cuenta de lo que de mi falencia. Y bien lo hemos dicho nosotros en nuestros programas, eso que la persona siente, si lo muestra como una necesidad al otro, no lo tiene que mostrar por violencia. Necesito que me protejas. Necesito que me comprendas. Necesito ser escuchado. Porque parte de este proceso de poder tener una comunicación no violenta, y lo hemos dicho en diferentes programas, es que tanto nos escuchamos y que tanto estamos a disposición de escuchar al otro. Y aquí nos movemos entre dos psicologías que han marcado bastante fuerza en los años. Por un lado tenemos el conductismo y por otro lado tenemos otras como el existencialismo, el constructivismo, el cognitivo, que dice comienza a crear en el otro una conciencia del autocuidado, de los límites, comienza a crear en el otro la conciencia de que él pueda elegir y no necesariamente que tiene que ser aconductuado, como habla de la psicología conductual. Ni mal ni bien, ambas tienen sus lados positivos, ¿ya? Como tú bien ahorita lo decías con el ejemplo, me gustaría que lo trajeras de esa parte, cuando el conductismo o una respuesta puede darse oportunamente para que la persona pueda tener un mejor desempeño. ¿Qué, qué dice Cecilia? Bueno, en la psicología conductual se proponía que tú podías modificar cualquier conducta en otra persona y convertirlo, entre comillas, en un ser perfecto, en el ser el empleado perfecto, de repente el niño estudioso. Y lo que se hacía era hacer un proceso
en el que a través de estímulos como los premios y los castigos, podías encaminar una conducta, ¿no? No solamente en niños, en personas y en animales, sin ética, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estabas utilizando medios externos para que la persona reaccione y obviamente la persona aprendía a conducirse en la vida a través de las consecuencias que generaban sus actos. Por lo tanto, lo que eliminabas era el componente interno, el componente de la intención, de la voluntad, de la reflexión, porque no entendías por qué hacías algo. No lo reflexionabas en ningún momento, simplemente lo hacías. ¿Por qué? Porque eso te daba determinado premio, ¿no? O en el peor de los casos, un castigo, ¿no? Como por ejemplo, pocos años atrás, nuestros padres todavía recibían el reglazo en las manos cuando no se comportaban de manera adecuada. Y no estaban aprendiendo desde sus valores intrínsecos, no estaban aprendiendo desde una conciencia de por qué es que no debo hacer esto, sino por la consecuencia que me genera. Y eso te quita mucho de autoestima, quita mucho de voluntad y vuelve los procesos en mecánicas que luego van a reproducirse en muchas situaciones, ¿no? Porque cada vez que veas que la consecuencia puede ser peligrosa, te vas a congelar. No vas a reaccionar, vas a tener miedo de tu jefe. ¿Por qué? Porque has vivido, o que el jefe levante un poco el tono, te va a significar un detonante fisiológico en el que te vas a congelar en vez de reaccionar desde el intelecto y decir, bueno, esta situación no me va a atrapar. Y las consecuencias de ese tipo de educación todavía son parte de nuestra sociedad, ¿no? No necesitamos ir muy lejos para saber que por ejemplo, en los trabajos, el tema del contrato siempre es un elemento de manipulación. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, 3 meses y bueno, ya veremos si tú cumples el parámetro, si haces las cosas bien para recontratar o para ampliar el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Estás utilizando el miedo, estás utilizando la soberbia y en ningún caso la reflexión ni la comprensión de que alguien puede hacer bien su trabajo porque le gusta ser parte. Y cuando uno utiliza ese tipo de medios para manipular a un entorno, puede ser a nivel de trabajo, a nivel de congregación, a nivel de escuela, lo que estás haciendo es utilizar unas frecuencias, porque las frecuencias existen, muy bajas. ¿Y qué sucede? El miedo, la culpa, la vergüenza son muy densas, están muy abajo, digamos, en el parámetro, ¿no? de nuestra vibración. Y nosotros somos seres que necesitamos vibrar alto para estar sanos, para estar felices. ¿Y qué sucede cuando utilizan esas fuerzas, esa fuerza punitiva, esa fuerza de la agresión? Eh, las cosas no fluyen. Hay una estática a nivel energética que lo que hace es que condensa la energía que te llevas. Por eso es que muchas veces decimos, ¿no? Este ambiente es horrible, me quiero ir de aquí, o sea, lo sentimos. Podemos no verlo, pero sentimos ese tipo de ambientes, ¿no? Que están más enfocados en esa agresión, en esa punición física o, bueno, cualquiera de sus parámetros. Ahora, otro tema es cuando tú utilizas esa fuerza como protectora. ¿Por qué? Porque estás viendo que en el otro que no mide, no mide los actos que realiza y no ve las consecuencias de sus actos y de repente eh, no tiene limitaciones y puede dañar la vida de otro, de uno o de muchas personas, ¿no? Ahí sí se justifica. Cuando lo que haces es validar la vida, cuando lo que haces es utilizar la fuerza para contener de repente a alguien que quiere agredir un grupo grande, eh,
O, por ejemplo, cuando una persona sale de sus cabales y cree que alguien le está diciendo de repente o indicando que haga determinadas cosas, o cuando la persona no tiene la capacidad mental para medir las consecuencias de sus actos y no mide tampoco hasta dónde podrían afectar a los otros. Entonces, en esos casos es justificable, ¿no? Pero cuando proteges la vida, ¿no? Todo lo demás tiene consecuencias muy dañinas para nuestra vida y para nuestra salud. Y has dicho puntualmente algo que quiero resaltar, porque fue como, entre comillas, ¿no? Lo que dijiste, pero yo lo quiero traer aquí como que al ruedo. Y es que dentro de ese pensamiento es lo que Marshall llama a veces la ignorancia, porque una persona actúa así por ignorancia dentro del contexto del libro, ¿no? Y una de las cosas ignorantes que se pueden tener acá dentro de esto es creer que la persona merece eso, ¿ok? Entonces decimos, creemos que tenemos derecho a castigar o herir a otras personas porque se lo merecen. Y escuchas mucho ese diálogo en la consulta. Es que yo me merecía que me pegaran. Es que yo no lo merecía que me castigaran. Es que él merecía que me dijera esto. Es que yo no merecía que me dijeran esto. Entonces, desde cómo el merecimiento que se ha visto para, digamos, vibraciones altas o positivas, como también es empleado para nosotros infligirnos dolor y infligirnos a nosotros mismos sufrimiento, creyendo que con esto justificamos nuestra acción. Entonces, muchas veces frente uno cuando hablaba a los padres, decía, es que te mereces esto que te pasó, es que te mereces el castigo que te dieron, es que te mereces, y de alguna, ese sentimiento de autoestima baja, de culpa, de valoración del que hablaba ahorita, cada vez va más en aumento. Porque dentro de la psicología conductual, de las partes que hablemos de corrección, ellos creen o creían en ese momento, porque eso ya fue cambiado por otras teorías, en que si sufren y ven el error en su proceder, va a haber un cambio. Si se arrepienten, va a haber un cambio. Y en la práctica, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que eso no ocurre, no sucede. Entonces las personas dicen, bueno, ¿y cuántas veces tengo que castigar, suspender, llamarle la atención, traerlo a descargos o cuántas veces tengo que pelearme con mi pareja para que se dé cuenta que eso que está haciendo, que hemos dicho una y otra vez y 800 veces, no es lo que nosotros realmente queremos? Y ahí nos pasamos también al otro lado, ¿ok? Y es cómo hacemos frente a este proceso para que el otro se mueva en un proceso de ira. ¿Cómo hacemos que reconozca? Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco de cómo resolvemos este conflicto? Porque ya hablamos de cómo se origina, el por qué se origina y qué está detrás de la mente. Pero también parte de este programa es, como lo dijimos al inicio, cómo lo hacemos diferente. Como hablamos en programas anteriores, decíamos que detrás de la ira hay una necesidad no satisfecha. Y esas necesidades no satisfechas son en doble vía. Entonces, la propuesta para no llegar a ese estado de ira y ser punitivos con ella es que podamos parar y decir, ¿dónde está mi necesidad? Ahí. Y que cuando escuchemos al otro, podamos escuchar atentamente y podamos poder decir, estará hablando desde la emoción, pero no me está diciendo qué es lo que necesita para que yo lo ayude. ¿Ok? A veces corrernos un poquito de ese lado de que me tengo que defender y tengo que poner un límite y voy a sobrevivir, lo que hace es que huimos, como la naturaleza, ¿no? Huimos o evitamos, pero realmente o entramos en un silencio, que para un agresor eso puede ser peor, completamente peor, porque contéstame, quiero que me digas algo, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué te quedas callada? Es que te sientes culpable, es que quiero que me digas y comienza la coerción, ¿ya? Ahí, pero no le estamos, no contesta, es porque no le estamos haciendo las preguntas ni en el tono
ni con la intención de resolver, sino con la intención de castigar o de señalar o de humillar. Para esto, Marshall nos propone que nosotros podamos hacer dos preguntas muy puntuales dentro de este proceso. Una de ellas es, ¿qué quiero que haga esta persona? Y ese qué quiero que haga esta persona eh, va mucho de lo que hablábamos ahorita, Cecilia, de la parte conductual, ¿no? ¿Qué quiero que haga la persona por mí? Y eso es una de las preguntas que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos inicialmente. Es como que si perdí 5 materias, ¿qué quiero que hagan mis padres? Si le fue infiel a mi pareja, ¿qué quiero que haga esa persona? Si robé mi trabajo, ¿qué quiero que hagan conmigo? Y porque si no resolvemos esa pregunta, nos vamos a quedar con una sensación de que nos hizo falta la respuesta y podemos hacer cosas peores para seguir contestando esa pregunta y seguir llamando la atención del jefe, del papá, de la pareja, de los amigos. ¿Ok? Entonces, ¿qué opinas de esta primera pregunta? Creo que es el punto de inflexión, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero detrás de mi agresión? ¿Qué es lo que quiero detrás de mi impulso imparable? Porque nos han enseñado, venimos de sociedades que han impuesto la violencia y la agresión para controlarnos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que realmente quiero? Es, en ese caso, la respuesta sería, no me importa la persona, lo que me importa es usarla como un medio para satisfacer determinadas necesidades, no sé, políticas, sociales, en un grupo, a nivel grupal, ¿no? Pero a nivel individual, en realidad lo que estamos pidiendo a gritos es visibilidad, es que te escuchen. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a la agresión, es porque ya no tiene herramientas para modificar o por lo menos proponer en el otro un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio, un cambio en general, ¿no? ¿Por qué? Porque esa conducta, esa actitud nos hace daño, nos afecta tal vez intereses personales, si es una persona que está en un enfoque muy individualista, pero está yendo en contra de lo que nosotros creemos que es una verdad. Y obviamente el entender y el modificar esa pregunta de qué es lo que yo quiero en la persona, a qué es lo que a mí me hace falta, es un gran paso, ¿no? Porque en realidad la agresión no es el resultado de una fuerza brutal. La agresión física es el resultado de una impotencia. ¿Por qué? Porque ya no tienes otra forma de detener, de retener, y en el caso de los niños y las madres y los padres y obviamente todo lo que tiene que ver con esa educación, hay situaciones en que los padres se desbordan por cansancio, se desbordan por desconocimiento, se desbordan por ignorancia, y entonces lo que hacen es acudir a una de las conductas más dañinas que podemos generar en nuestra sociedad, que es el golpe físico, ¿no? Utilizar la fuerza para castigar o para detener. Y a veces lo que generamos en el niño no necesariamente es que nos escuche y nos haga caso. En muchos casos lo que tú generas en ese niño es una resistencia de un nivel colosal, una rebeldía. Y desde Jung, que es maravilloso ese psicólogo, dice, todo lo que el niño va a recibir en forma de golpes, en forma de gritos, en forma de daños, lo va a guardar porque necesita sobrevivir. Y a la edad
temprana, pues no tienes los mecanismos racionales ni de conciencia para entender por qué tu papá te pega. Entonces, ¿qué haces? Es como guardar, regalarle un saco y empezarle a dar muchos, muchos pesos, ¿no? Entre ellos frustración, miedo, terror, eh, inseguridad y un montón de cosas que el niño va a ir arrastrando y se los va a guardar en su sombra. Y a lo largo de la vida, la sombra devuelve. ¿Por qué? Porque el saco a veces se llena. Y cuando el saco se llena, ¿qué sucede? Empiezan a salir esos golpes, esa frustración, esa sensación de inseguridad que ha tenido el niño, pero ya en otra forma, se transmuta. Pero no en una forma positiva, se transmuta en síntomas, se transmuta en ansiedad, se transmuta en adicciones, se transmuta de una manera que luego nosotros no podemos justificar. ¿Y qué sucede al final del proceso? Pues Jung dice, el ser humano no se va a individualizar de manera completa. ¿Por qué? Porque hay partes que con esos golpes, con esos daños y con todas esas agresiones, se rompen. Y entonces esa persona no tiene la capacidad de verse y encontrarse por completo. ¿Por qué? Porque hay partes rotas. Y los procesos con partes rotas son mucho más completos que cuando, más complejos para sanar y para llegar a nuestro crecimiento personal que cuando no ha sucedido eso, ¿no? Entonces las consecuencias siempre van a ser complejas y creo que nos llaman a una reflexión profunda, ¿no? De que si estás utilizando la agresión física para lograr lo que quieres o la agresión verbal, que básicamente tiene el mismo peso en el otro, hay que parar y hay que reflexionar y responder preguntas tan puntuales como qué es lo que realmente yo quiero que esa persona haga, que me ame, que me observe, que me mire, que me atienda, que me quiera, o le grito, le golpeo y la anulo para que se quede quieta mientras yo decido qué hacer, ¿no? Son preguntas muy, muy complejas, pero nos tenemos que dar el tiempo y el trabajo de responderlas, ¿no? Bastante tiempo, porque esto que estamos proponiendo es simplemente un proceso que vamos a transitar por muchos años, porque si bien es cierto, no nacimos siendo padres, pero tampoco nacimos siendo hijos, ¿ya? Ambos estamos aprendiendo en su primer rol dentro de esto. Y tomando lo que tú traías, pienso que cómo salimos de ese ciclo. Según nuestro autor, una de las cosas que él propone también tiene que ver mucho como si yo puedo reemplazar culpa por aprendizaje, me voy a poder ir a otro eslabón. Y es que cuando nosotros, y muchos en consulta vemos que la reacción frente a toda esta violencia y fuerza punitiva es ser el niño bueno. El niño bueno, la niña buena para no ser castigado y tener el amor de papá y tener el amor de mamá. Pero lo que hay detrás es una gran culpa de lo que estoy sintiendo. No estoy viendo el aprendizaje ni tampoco estoy viendo el aprendizaje que el otro quiere que yo tenga porque no lo tiene claro tampoco el otro. Entonces, como no lo tiene claro el otro, a veces los papás o los docentes o los jefes queremos que hagan ciertas cosas sencillamente para cumplir unas metas, unos estándares, unos indicadores, y entramos en algo que también es bastante agresivo, que tiene que ver con la exigencia. Entonces, la exigencia conlleva a que por esa palabrita tienes que exigirte, ¿ya? Tienes que esforzarte, como dicen los coreanos ahora en sus novelas, me voy a esforzar en su diálogo para mostrar que van a dar lo mejor de sí, ¿ya? La exigencia es tanta la coerción que hay sobre el ser humano que la persona termina invalidando su derecho a la libertad. Y esta libertad es universal. Este libre albedrío que Dios, Alá, el que haya sido, que nos ha dado, cualquiera persona que sienta que está en peligro su proceso de libertad va a tomar medidas
para no dejarse coaccionar, va a tomar medidas para no dejarse violentar y menos punitivamente. Entonces, aquí nos vamos a una segunda pregunta que nos propone Marshall y tiene que ver con qué razones quiero que tenga esta persona para hacer lo que le pido. Y pasamos de una psicología conductual a una existencial, ¿ya? O una de Víctor Frank en busca de sentido y buscamos que sea el individuo el que se haga cargo a nivel de su vida, de sus razones, de sus valores, porque es que en la otra, cuando yo exijo, cuando yo me siento culpable, estoy tomando el valor del otro, pero no estoy tomando mi valor, lo estoy tomando como si fuera prestado. Pero llega un momento, como tú bien lo decías, Cecilia, pueda que yo me conflictúe con ese valor, porque en nombre del amor, en nombre de la paz, en nombre de la tranquilidad, en nombre del que tengo que devolverte lo que te estoy dando, se hacen muchas acciones punitivas que la persona termina odiando ese valor. Entonces, ¿qué razones quiero que tenga esta persona para hacer lo que yo le pido? El primer paso es poder darme cuenta que necesito tener una conversación donde escuche sus necesidades y que indague sobre las necesidades que tiene el otro y que podamos tener una acción concreta. Y cuando hablo concreta, tiene que ser medible para poder saber en acuerdo con el otro si realmente eso funcionó o no funcionó. Si yo realmente veo que la persona no está dando lo que requiere para su trabajo, o se capacita, o lee, o lo mando a capacitar, pero tengo que tomar una acción concreta. Si veo que mi hijo no está rindiendo en el colegio, o le coloco un refuerzo, o tiene bases, pero voy a una acción concreta. Si veo que mi pareja todavía siento que hay algo que no, que me falta o a él le falta, voy a una acción concreta mía sobre a esa satisfacción personal mía, sobre ese valor que yo tengo que necesito reforzar. Porque si no lo hago, sencillamente va a quedar en palabras, sencillamente en palabras, en diálogos, en, no, en que llegamos a acuerdo, pero ninguno lo respeta, llegamos a acuerdo, pero ninguno lo incumple. Y estas acciones concretas, medibles, nos pueden llevar a otro eslabón y poder decir, bueno, hoy tuvimos una conversación como esto, escuché tus necesidades, también puedo decir las mías. Vamos a tomar acción concreta sobre esto y luego nos vamos a sentar en 1 o 2 meses y vamos a revisarlo con otro estado de ánimo. Y ya si la persona realmente decide hacerlas o no, es poder tener la humildad de poder decirle al otro, no quiero hacerlo. Tener la honestidad de decir, es que ya no quiero eso, es que ya no quiero la relación. ¿Ok? Porque hay algo muy importante en esto, en la primera pregunta, ¿qué quiero que haga esta persona? Y es que puedo llenarme de que, ¿tú por qué me amas? Ya, la pregunta de Cecilia, le decimos a la persona, ¿y tú por qué me amas? Yo te amo por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, el día que yo no haga esto, esto y esto, ¿ya no me vas a amar? Y ahí entramos en que muchas veces la persona cuando le preguntan el por qué ama, se queda callado o se queda callada. Porque si sabe que dice su abecedario de lo que por qué te amo, el día que no lo haga o no lo tenga, no voy a ser suficiente para ti. ¿Ya? Mm, ¿No quieres agregar algo más al respecto a esto o vas a sumarle otro punto importante, como siempre lo haces, acerca de cómo responder también esta pregunta? Yo creo que cuando buscas razones en el otro para que pueda hacer lo que tú quieres que haga, en realidad lo que estás buscando es que de alguna manera buscar que la otra persona satisfaga necesidades que tú puedes satisfacer por ti mismo. Estás buscando de alguna forma racionalizar tus necesidades de afecto en el otro, ¿no? Hay mucha agresión entre pareja cuando uno de los dos siente que el otro no da lo suficiente, o cuando tú sientes o crees que das más que el otro.
Entonces la agresión no solamente es a nivel de fuerza, ¿no? También es verbal. Y en pareja se ve mucho que estos procesos de agresión van y vienen, ¿no? O sea, son como retroalimentaciones. Y si uno de los dos no para, lo que se va a generar es una bomba, ¿no? Una bomba de explosión que normalmente va a lastimar al más débil, porque en una relación no necesariamente los dos tienen el mismo carácter, ¿no? Hay unos que contienen a los otros y normalmente el que contiene es el que tiene más fuerza y no necesariamente contiene desde la agresión, contiene desde el silencio, contiene desde la, la limitación de ser y hacer. ¿Por qué? Para evitar el conflicto, ¿no? Y en la mente de la otra persona de repente estamos viendo que el agresor cree que ha ganado la batalla, que el agresor cree que ha dominado a su oponente o a su pareja en este caso, ¿no? Pero contrario a lo que uno piensa, el que para, el que se calla, el que limita, es quien tiene más conciencia, pero a la vez se está defragmentando, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque en ese proceso de callar, de detener, de poner el agua en calma, dejas mucho de lo que realmente eres. Y entonces puedes entender por qué cuando en una pareja hay un agresor y un agredido, normalmente el que se va es el agredido porque ya no soporta esa parte de carga, digamos, ¿no? Y los dolores y los daños siempre van a quedar para el que se quedó. ¿Por qué? Porque el que toma una decisión tan importante como evitar la agresión, se está dando su lugar, se está dando a respetar. Y muchas personas vamos a decir, que esta conducta de agresión física viene de generaciones anteriores, que yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? A mí me pegaban y mira qué buena persona soy, ¿no? Ahora no les pegan a los jóvenes y mira lo que son. Pero no estamos viendo más allá. ¿Por qué? Porque la agresión en sí no puede generar cosas buenas, ni a nivel físico, ni a nivel emocional, ni a nivel racional, porque lo que está haciendo es que te conviertas en un ser que responde ante una consecuencia, como por ejemplo evitar el dolor, evitar el daño, y no está racionalizando, no está interiorizando. Y te vuelve, o sea, si tú has crecido en un ambiente donde había agresión física y has logrado superar la misma, eh, obviamente la fuerza interior que tienes es mucho más grande. Pero también el trauma, Juan, también el trauma. Ese es el gran problema. Esos eventos de agresión se quedan como impregnados en un sello, ¿no? Dentro de la psiquis de las personas y se vuelven como luces que se prenden y que guían de repente el movimiento neuronal. ¿Por qué? Porque son tan impactantes en nuestra vida, son tan detonantes que es bien difícil trabajarlas y poderlas limpiar. Por eso es que cuando uno es el que agrede o uno es agredido, está en una posición de vulnerabilidad enorme y que no nos va a traer consecuencias positivas, ni energéticas, ni mentales, ni psicológicas. Y como tú decías, ¿no? La única manera es tener la capacidad de ver que tanto el agredido como el agresor están en una posición de miedo. Ambos
están en una posición de supervivencia y necesitamos replantear en el mismo momento. ¿Por qué? Porque a veces es la mente la que genera las situaciones, ¿no? Dices, oh, ay, no, esta persona no me escucha, no me quiere, la voy a golpear. Y en realidad no es así, pero es tu mente la que genera la idea que luego va a generar una conducta física que puede tener consecuencias muy nefastas, ¿no? Si no tenemos la capacidad de detenernos y de ir hacia adentro, de parar y reflexionar, ¿no? Y esto que dijiste, su último, tiene que ver con un libro que casualmente te compartía hoy, que tiene que ver mucho con el tema mm, de no creas en todo lo que piensas. Ese es el título del libro. Y tiene que ver con eso, cuando tú deseas que no me está escuchando, no me está atendiendo, no está resolviendo la situación. Y el problema no es que llegue ese pensamiento. El problema es lo que racionalizo sobre ese pensamiento. Entonces, si no me está escuchando, le tengo que golpear. Cuando realmente lo que estamos invitando a este programa es parar eso y decir, si no me está escuchando, me voy a esforzar por escuchar una de otra forma o no me estoy haciendo explicar. Entonces, volvemos nuevamente al punto en el que para poder nosotros parar la violencia y parar este ciclo, una de las cosas que también nosotros, y teniendo como base este libro, es no pienses tanto de las cosas que te llegan a la cabeza y las creas verdad, porque entonces vas a tener más objetivos de por necesidad que objetivos por inspiración. Y cuando tenemos objetivos por necesidad, nace la sobrevivencia y nos movemos a través de allí. ¿Ok? Entonces, para cerrar este programa, o también otro punto que me parece muy importante es cuando nosotros nos damos cuenta que toda esta propuesta que hemos traído con Marshall y una comunicación no violenta, que hay muchos autores que la están trabajando y hay manuales de comunicación no violencia en la política, en lo social y todo, es para darnos cuenta que es una nueva energía que está llegando. Es una nueva forma que se necesita, que se asiente en tu cuerpo, en tu mente, en tu idea, y que estamos simplemente nosotros abriendo como ese canal de luz, así, colocando como una semilla para poder decirte, reacciona diferente, detente. Si necesitas ayuda, pues aquí estamos para poder acompañarte en un proceso. Y si sientes que la ira te invade, que te mueve, pues para eso hay procesos también que te podemos acompañar. Y escuchándote también, Cecilia, en lo último que decías sobre la agresión hacia sí mismo, hemos dicho en varios programas, y lo he visto yo en mis pacientes, el origen del cáncer. Cuando realmente toda esa rabia, toda esa frustración está contenida allí y no expresada, hay una emoción contenida, aprisionada, viciada. Entonces, y es muy hermoso cuando la persona logra superar y logra traerlo, aceptarlo, hacer la sanación y el cáncer se cura. Entonces podemos también darnos una respuesta diferente. Y con esto, querida amiga, sé que este programa nos motiva muchísimo a los dos. Estamos apasionados y cuando vean el libro se van a dar cuenta que son unas como 6 hojitas nomás, pero que realmente son demasiado el contenido que nos deja en nosotros, demasiado las enseñanzas para compartirlas con ustedes, nuestras personas que nos siguen y que también comparten los videos y nos escriben y nos dan un like porque les gusta y que también invitamos a que pongan en práctica. Poner en práctica estas técnicas es un reto. Y no una vez, varias veces, las veces que sea necesario. Todas estas construcciones no se hacen en un solo día. Tienen que hacerse una y otra vez para poder el cuerpo la vaya registrando y la energía se vaya condensando y quedando nueva. Así que muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarnos esta noche y bueno, esta madrugada para ti. No sé, ¿quieres decir algo para cerrar? Bueno, creo que cuando estamos viviendo situaciones de violencia física, psíquica, lo más importante es parar y moverte.
alejarte espacialmente por un momento y darle ese lugar también al otro, ¿no? Porque los problemas no se resuelven en un día, como dice Juan, todo es un proceso. Y la violencia también es eso, ¿no? Una explosión, una exacerbación. ¿Por qué? Porque la situación ya no da. Entonces, es importante que cuida con ese tema del autocuidado. Cuando estés en una situación en la que sientas que hay esa posibilidad, puedas darte un espacio y darle un espacio a la otra persona. Esa es una manera muy sana y muy sabia de evitar la confrontación. Y que ahora actualmente existen muchas organizaciones que apoyan a las personas que buscan ayuda sobre la violencia de cualquier tipo y que ya no se hace la vista gorda, por llamarlo así, sino que ya se están tomando medidas contra de este tipo de personas que, que aún, como dice Marshall, están en la ignorancia de creer de que el castigo es porque se lo merece. Bueno, muchísimas gracias y que tengan todos una feliz noche. Nos vemos en nuestro próximo programa el próximo lunes.